¿Qué tal amigos de Noticias Geek TV? Bienvenidos a otro video. Los hermanos Russo por fin explicaron un poco más en profundidad cómo es que funcionan los viajes en el tiempo en la película de Avengers Endgame y cómo esto afecta al UCM. Así que ten mucho cuidado con los spoilers, no se te olvide darnos un gran me gusta y desde luego darnos tu opinión, tú qué opinas al respecto. Bueno amigos, como sabemos, los hermanos Russo por fin aclararon el efecto que creó el viaje en el tiempo del Capitán América al final de la película. Como sabemos, el Capitán América regresa en el tiempo para devolver las gemas del infinito a sus lugares legítimos en el tiempo, supuestamente para no dañar la línea temporal y que todo continúe como si nada. La máquina está preparada para traer al Capitán de vuelta en 5 segundos, pero cuando Banner la activa, el Capitán nunca llegó. Mientras Banner intentaba arreglar la máquina, Bucky y Sam están también ahí esperando y se dan cuenta de que alguien está en un banco. La persona en el banco es Steve Rogers, pero un Steve Rogers mucho más viejo. Rogers revela que se quedó atrás en el tiempo y vivió su vida con Peggy en lugar de regresar al presente y no se arrepiente de lo más mínimo, lo cual es algo muy grave de que no se arrepienta, ya que creo que él no sabía cuáles eran las consecuencias. Porque qué pasó durante ese tiempo y cómo afecta al UCM, pues eso fue lo que nos explicaron los hermanos Russo al respecto. Para mí, la acción del Capitán América al final fue el hecho que él no quería cambiar nada. Es más, como si yo hubiera tomado esa decisión. Eligió volver al pasado y vivir con la persona que amó por el resto de su vida. El viaje en el tiempo creó una realidad alternativa, vivió una vida completamente diferente en ese mundo. No sabemos completamente cómo resultó su vida, pero me gustaría creer que ayudó a muchos héroes cuando era necesario en ese mundo. Y también explica un poco más en profundidad aquí uno de los hermanos Russo. Sí, había 2 Capitanes América en esa realidad. Sí, es como lo dijo Hulk, lo que sucedió en el pasado ya sucedió. Si regresas al pasado, simplemente creas una nueva línea temporal. Si regresas al pasado, simplemente creaste una nueva realidad. Las personas de esta película simplemente crearon una nueva realidad en el tiempo cuando volvieron al pasado, pero no tuvo ningún efecto en el universo principal. Lo que sucedió en las últimas 22 películas todavía es canon. Entonces aquí lo que nos vienen a explicar es de que básicamente al volver al pasado y tú interactuar con alguna persona del pasado, automáticamente estás creando una nueva línea temporal, que era lo que se temía ancestral, que cuando ellos sacaran las gemas del infinito se crearía una nueva realidad. Pero supuestamente Bruce Banner decía que no, que mientras regresaran las gemas, no importa cómo interactuaban las cosas, todo se eliminaba apenas agregabas las gemas de regreso, lo cual ya vemos que no es verdad. Porque después en esta entrevista le hacen la siguiente pregunta a los hermanos Russo, que si esta película de Endgame, que si el trama de la película de Endgame es en un universo paralelo o si es un bloque del tiempo cerrado, lo cual es una gran pregunta, porque entonces básicamente los que pensábamos de que solo existía una línea temporal, pues pensábamos que estábamos viendo lo que parecía ser un bucle de tiempo cerrado. Pero como nos dieron acá la respuesta, aparentemente no es así. Lo que estamos viendo son universos paralelos acá en el UCM. Y ahí es donde Anthony Russo responde: no es un bucle de tiempo, los dos, Ancestral y Hulk, están correctos, lo cual en mi opinión no creo. Tú no puedes cambiar simplemente el futuro viajando al pasado, pero sí es posible crear un futuro alternativo diferente. No es el efecto mariposa. Cada decisión que tú haces en el pasado potencialmente crea una nueva línea del tiempo. Por ejemplo, el Capitán Viejo al final de la película vivió una vida casado en un universo diferente del principal. Al final, él tuvo que hacer otro salto al principal para darle el escudo a Sam. Básicamente lo que nos están explicando aquí es de que tú tienes la línea del tiempo del UCM y el Capitán América al regresar al pasado y quedarse con Peggy creó la línea del UCM 2.0 y él estuvo viviendo ahí por un tiempo y habrá llegado un momento que él tomó una decisión y decidió regresar a la línea del UCM 0.0. Entonces el Capitán América que hemos conocido ha vivido en otra realidad con eventos posiblemente diferentes a lo que hemos visto en el UCM.
así que posiblemente las aventuras de este Capitán América sean las que llegaremos a ver en la futura serie animada de los What If de Disney Plus, donde Peggy Carter es la encarnación del Capitán América en esa realidad. Así que a lo mejor el escudo que Steve Rogers de nuestra realidad que le da a Sam para que él sea el nuevo Capitán América es posiblemente el escudo de Peggy después de que las aventuras entre ellos dos en esa realidad hayan terminado. En mi opinión, esas respuestas dañan uno de los objetivos principales de la película, que era de no dañar las líneas temporales de la película para no crear más caos. Así que Ancestral estaba correcta en dudar de Banner en el sentido de que este grupo, para salvar su realidad, van a terminar dañando o creando otras realidades del UCM, lo cual no es algo heroico sino más bien egoísta. Y si cada vez que viajan al pasado y cambian algo crea una nueva realidad, significa que como mínimo crearon 3 realidades más y no todos tienen un final feliz. La primera realidad que se me viene a la mente es cuando Star-Lord va por la gema del poder. Ahí War Machine y Nebula terminan noqueando a Star-Lord. Así que ese cambio crea una nueva realidad y a lo mejor Korath en esa realidad termina con la gema y Ronan termina dominando la galaxia. Así que War Machine y Nebula crearon una realidad destinada donde todos van a morir y no les importó. Ahora, otra realidad que crearon destinada a que mucha gente muriera es cuando estaban en el 2012 y Loki se roba el Tesseracto. Eso significa que en esa nueva realidad, la película de Thor 2 y 3 nunca ocurrieron. Podemos asumir que los elfos oscuros habrán triunfado, ya que en vez de que Thor estuviera de vuelta en Asgard con Loki en prisión y se desarrollaran los eventos para detener a los elfos oscuros, Thor debe estar buscando a Loki por cualquier lado de la galaxia y no tendrá tiempo en detener a los elfos, porque recordemos que Loki también fue una gran ayuda para detenerlos. Así que entonces los elfos habrán dominado o habrán podido cumplir con sus planes. Y aunque Loki desapareció en la línea del tiempo de los Vengadores del 2012, cuando tomó el Tesseracto, el Loki del 2018 que conocemos permanece muerto en la línea del tiempo principal. Pero podemos decir que hay un Loki libre en otra línea de tiempo ramificada, lo cual abre la puerta a que las personas que murieron en esta película puedan regresar cuando Disney tenga que hacer más dinero. Así que ya puedes parar de llorar por Tony Stark, ya que cuando al ratoncito se le dé por sacarnos más dinero, va a traer a Tony Stark de otra realidad y todos felices. Y lo mismo podemos asumir de Black Widow. La otra realidad que crean es cuando viajan al pasado Tony Stark y Steve Rogers, ya que en ese viaje Tony habla con su padre, lo cual originalmente nunca pasó. Entonces eso hace que sea una nueva realidad, lo cual por lo que vemos Howard Stark va a ser un mejor padre de lo que originalmente fue, y podemos decir que a lo mejor él sería el Iron Man de esa realidad, uno nunca sabe. ¿Qué pasó con Gamora? ¿Con todas estas realidades nuestra Gamora está viva? Pues la respuesta corta es no. Pero la Gamora malvada del 2014 que vimos en Endgame, que estaba junto a Thanos y Nebula, terminó atrapada en la nueva línea del tiempo. Gamora del 2014 no tiene memoria de ninguna de las experiencias de Guardianes de la Galaxia 1 y 2 y tampoco conoce de Peter Quill. Esa Gamora que conocimos tristemente desapareció para siempre. Gamora del 2014 podría aparecer en Guardianes de la Galaxia 3, lo cual yo pienso que esa va a ser la historia principal de esa película, o una de las historias principales de esa película, es de los Guardianes ir en busca de Gamora y mostrarle de que ella es una buena persona y que se vuelva a enamorar de Peter. Eso también es la razón por la cual Nebula del 2023 pudo matar a su versión del 2014 y no desaparecer. Entonces ojalá amigos que esto les haya aclarado un poquito más sobre lo de los viajes del tiempo y por qué algunos murieron y algunos no. Los directores Joe y Anthony Russo también hablaron recientemente por qué no agregaron una escena postcrédito en la película, y Joe Russo le dijo lo siguiente al USA Today, que la idea de una escena postcrédito nunca estuvo sobre la mesa, ya que él dijo que esta película es el final del libro, el cual está cerrando los primeros capítulos del universo de Marvel y que alguien más tendrá que escribir un nuevo libro. Y Anthony Russo en la misma entrevista compartió un poco más sobre la respuesta y dijo que para ellos no había un futuro en el UCM, refiriéndose a de que ellos hasta ahí terminaban de contar esta historia, y que sí hay un futuro en el UCM, pero esa no es responsabilidad de ellos, así que ellos no querían
agregarle algo al UCM del cual ellos no van a ser parte. Pero aunque no hubo una escena postcrédito, podemos asumir que sí nos dieron una pista que podemos esperar del personaje de Iron Man, ya que el chico de Iron Man 3 estuvo en el funeral y al final de los créditos se escucha a alguien martillando una armadura, tal como sonaba Tony Stark cuando estaba creando el Mark I. Así que podemos asumir de que esas son pistas de que este chico podría llegar a ser el nuevo Iron Man. Y entonces, como yo les había comentado en un video anterior, yo no quedé muy contento con la explicación que nos habían dado en Avengers Endgame sobre los desaparecidos. Así que los hermanos Russo, como no lo explicaron bien en el cine, ahora también lo están explicando en las entrevistas. Porque como sabemos, después de ser resucitado, como vimos al final de la película, Peter Parker regresó a su escuela secundaria en Nueva York. Y ahí vemos a su amigo Ned, que también parece tener la misma edad que la que tenía en Homecoming. Y como vimos en los trailers de Spider-Man Far From Home, revelan que la mayoría de los personajes de la clase de la escuela secundaria de Peter Parker, que coincidencialmente eran sus amigos, todavía están juntos y que no han envejecido de igual manera. Entonces podemos asumir que todos sus amigos desaparecieron con el chasquido de Thanos y como pasaron 5 años, ellos no envejecieron. Y afortunadamente, como les dije hace ratico, los hermanos Russo confirmaron nuestras sospechas, ya que los hermanos Russo explicaron que los que fueron desaparecidos por el chasquido no envejecieron. Joe Russo explica en una reciente sesión de preguntas y respuestas que la razón por la cual Spider-Man volvió a ver a su amigo en la escuela secundaria fue simplemente porque sus amigos desafortunadamente también se volvieron polvo como Spider-Man. Por supuesto, hay personas en su grado que no murieron y probablemente ya se graduaron de la secundaria y están en la universidad. En cuanto a Peter y los que fueron desaparecidos, básicamente están tomando una siesta en que nadie envejece. Para esas personas polvorientas no tenían conciencia de estos últimos 5 años. No sabían lo que sucedió. Es como si acabaran de despertarse de un largo sueño. El único que se dio cuenta de cuántos años pasaron fue Doctor Strange, porque ya lo había visto cuando estaban meditando en Titán. Y entonces esto significa de que Thanos al final de Avengers Endgame no murió. Él va a entrar dentro de este sueño permanente hasta que alguien agarre una vez más las gemas o encuentre una manera de regresar a los desaparecidos por el chasquido de Iron Man, que es algo muy importante en caso de que llegue Galactus y necesiten de la ayuda de Thanos. Quién sabe, vamos a ver qué pasa ahí. Y de igual manera, entonces déjamelo saber en la sección de comentarios si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la explicación que dieron los hermanos Russo, y de igual manera cómo te pareció la película de Avengers Endgame. Como siempre, gracias por tu opinión, ese gran me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.